Hola, hola, mi gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Espero que estén todos súper bien, con la mejor energía del mundo, listos para chismear un ratito. Porque hoy, prepárense, vamos a desmenuzar el salseo más jugoso del momento, Kerem y Hande. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en la pantalla y fuera de ella. ¿Habrá reconciliación a la vista? ¿Estamos ante el drama final de su historia? Pues agárrense fuerte porque vamos a explorar todos los rumores, las evidencias y sobre todo, las esperanzas que rodean a esta pareja icónica. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y te unas a esta comunidad de chismosos empedernidos. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel nos enamoraron con su química explosiva en Senkalkapm, o como la conocemos por aquí, Love is in the air. Era magia pura, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. Y cuando esa magia se hizo realidad fuera del set, el mundo entero enloqueció. Nos emocionamos, nos ilusionamos y vivimos su amor como si fuera el nuestro. Era la pareja perfecta, la materialización de ese amor de cuento de hadas que todos anhelamos. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor verdadero. Los veíamos juntos en alfombras rojas, en viajes románticos, en momentos cotidianos compartidos en redes sociales, y sentíamos que su felicidad era contagiosa. Se convirtieron en un referente, en un símbolo de amor y éxito para millones de fans alrededor del mundo. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. La noticia de su ruptura cayó como un balde de agua fría, dejándonos a todos con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se separaron? Las razones oficiales nunca quedaron del todo claras. Rumores iban y venían, desde agendas profesionales incompatibles hasta diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida. Algunos decían que la presión mediática fue demasiado, otros apuntaban a celos y malentendidos. La verdad es que al final, solo ellos saben lo que realmente sucedió. El silencio fue su mejor arma, pero también alimentó aún más las especulaciones. Se tejieron mil y una teorías, se buscaron culpables, se analizaron cada una de sus apariciones públicas por separado en busca de alguna pista que explicara el final de su romance. Fue una época difícil para los fans, que se sintieron desorientados y tristes ante la pérdida de esa pareja que tanto amaban. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en los últimos meses, los rumores de reconciliación han resurgido con fuerza, alimentados por pequeños detalles, interacciones sutiles y, por supuesto, la inmensa legión de fans que aún sueña con verlos juntos de nuevo. Vamos a analizar estas pistas con lupa, ¿les parece? Nos convertiremos en verdaderos detectives del amor, rastreando cada indicio, cada gesto, cada palabra que pueda indicar que la llama sigue viva. Primero están las famosas coincidencias. Los fans más observadores han notado que Kerem y Hande han estado frecuentando los mismos lugares, aunque no al mismo tiempo. Fotos en el mismo restaurante, historias de Instagram con fondos similares, e incluso amistades en común que parecen estar moviendo hilos en secreto. ¿Simple casualidad o una estrategia cuidadosamente planeada para reavivar la llama? Es difícil saberlo con certeza, pero la cantidad de coincidencias es, como mínimo, sospechosa. Se han visto en el mismo gimnasio, en el mismo centro comercial, incluso se rumorea que han asistido a las mismas fiestas, aunque siempre llegando y saliendo por separado. Las redes sociales se han llenado de comparativas de fotos, análisis exhaustivos de sus ubicaciones y teorías conspirativas sobre sus supuestos encuentros secretos. Luego, tenemos las redes sociales. Hande y Kerem siempre han sido muy activos en sus cuentas, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Después de la ruptura ambos mantuvieron una distancia prudente en cuanto a interacciones públicas, pero en las últimas semanas hemos visto algunos me gusta sospechosos, comentarios indirectos y hasta menciones veladas en sus historias. ¿Será que están intentando comunicarse a través de las redes, enviándose señales en clave para no levantar sospechas? Un me gusta en una foto antigua, un comentario con un emoji significativo, una historia con una canción que parece dedicada a cada pequeño gesto es interpretado por los fans como una prueba irrefutable de que todavía existe una conexión entre ellos. Incluso se han creado cuentas dedicadas a analizar cada una de sus publicaciones en busca de mensajes ocultos. Otro punto importante son sus proyectos profesionales. Ambos están en un momento álgido de sus carreras,
protagonizando importantes producciones que los mantienen ocupados y en el ojo público. Sin embargo, se rumorea que podrían volver a trabajar juntos en un futuro cercano. ¿Se imaginan? Sería el reencuentro definitivo, la oportunidad perfecta para limar asperezas y reavivar la pasión. Aunque esto sigue siendo solo un rumor, la posibilidad de verlos compartir pantalla de nuevo es suficiente para mantener viva la esperanza. La idea de una segunda temporada de Senkalkapm, o de una nueva película protagonizada por ambos ha inundado las redes sociales, con peticiones masivas de los fans a las productoras y a los propios actores. Sería un éxito asegurado, un evento mediático de proporciones globales. Pero no todos son buenas noticias. También hay indicios que apuntan a que la reconciliación podría ser solo un espejismo. Algunos medios de comunicación turcos han publicado informaciones que aseguran que ambos están saliendo con otras personas, aunque estas relaciones no sean oficiales. Además, la presión mediática y la intensidad de sus agendas podrían ser un obstáculo insuperable para retomar su relación. No olvidemos que ambos son figuras públicas muy queridas y cualquier movimiento en su vida personal es analizado hasta el más mínimo detalle. Se han filtrado fotos de Hande con otros hombres, se han publicado rumores sobre supuestos romances de Kerem con otras actrices e informaciones que, de ser ciertas, pondrían fin a las esperanzas de reconciliación. Además, la propia naturaleza de la fama y la exposición pública puede ser un factor determinante en la dificultad de mantener una relación estable. La constante atención de los medios, la presión de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, todo esto puede generar estrés y tensión en la pareja, dificultando la comunicación y la intimidad. Entonces, ¿en qué punto estamos? La verdad es que nadie lo sabe con seguridad, excepto ellos dos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la llama del amor entre Kerem y Hande sigue viva en el corazón de sus fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada pista, cada rumor y cada detalle, soñando con ese final feliz que tanto anhelamos. No nos rendiremos, seguiremos investigando, analizando y soñando con ese reencuentro que para muchos es inevitable. Pero hablando de drama, no podemos ignorar el título del vídeo, el drama final. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, más allá de la posible reconciliación, hay un drama subyacente en toda esta historia. La ruptura de Kerem y Hande no solo afectó a sus fans, sino que también generó una ola de especulaciones, críticas y juicios injustos. Ambos han tenido que lidiar con la presión mediática, los rumores infundados y las opiniones negativas de personas que ni siquiera los conocen. Han sido objeto de críticas despiadadas en redes sociales, se han inventado historias sobre sus vidas privadas, se han juzgado sus decisiones y se han cuestionado sus intenciones. Todo esto ha generado un ambiente tóxico y negativo que ha afectado su bienestar emocional. Este drama final podría referirse a la necesidad de ambos de cerrar este capítulo de sus vidas, independientemente de si deciden reconciliarse o no. Necesitan encontrar la paz, dejar atrás el pasado y seguir adelante con sus vidas, sin importar lo que digan los demás. Ya sea juntos o separados, merecen ser felices y construir un futuro lleno de éxitos y satisfacciones. Necesitan liberarse de la presión mediática, de las expectativas de los fans y de los juicios de la opinión pública. Necesitan encontrar su propio camino, su propia felicidad, sin tener que dar explicaciones a nadie. Y aquí es donde entra en juego el papel de los fans. Como seguidores de Kerem y Hande debemos respetar sus decisiones, apoyar sus proyectos y evitar alimentar rumores y especulaciones que solo contribuyen a aumentar el drama. En lugar de presionarlos para que se reconcilien, debemos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales, y recordar que su felicidad es lo más importante. Debemos recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que merecen respeto y comprensión. No podemos exigirles que vivan la vida que nosotros queremos que vivan, debemos permitirles que tomen sus propias decisiones y que construyan su propio destino. Al final del día, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de éxito y de superación. Una historia que nos ha emocionado, nos ha hecho soñar y nos ha demostrado que, a veces, la realidad supera la ficción. Y aunque el final aún esté por escribirse, podemos estar seguros de que será un final memorable, lleno de sorpresas y emociones. Un final que, independientemente de si es feliz o triste, nos dejará una lección importante sobre el amor, la fama y la importancia de seguir nuestro propio camino.
En resumen, hemos explorado los rumores de reconciliación entre Kerem y Hande, analizando las pistas que apuntan a un posible reencuentro y los obstáculos que podrían impedirlo. También hemos reflexionado sobre el drama final, que rodea a esta historia y la necesidad de respetar las decisiones de ambos y apoyar su felicidad. Hemos hablado de las coincidencias de las redes sociales, de sus proyectos profesionales y de los rumores de otras relaciones. Hemos analizado cada detalle, cada pista, cada rumor, intentando descifrar el futuro de esta pareja icónica. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado el chismecito y que hayan disfrutado de mi compañía. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande se reconciliarán? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme todo lo que piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Quiero saber qué opinan ustedes, si creen en las segundas oportunidades, si piensan que el amor verdadero siempre encuentra la forma de volver. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades. Recuerden que aquí siempre encontrarán chismes jugosos, noticias interesantes y mucho entretenimiento. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.